Bienvenido a esta enseñanza sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando Pedro habló el día de Pentecostés, dijo: arrepentíos y sean bautizados en agua y recibirán el Espíritu Santo. Y después dijo: esta promesa es para ustedes, sus hijos y todos a quien Dios lo dé. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Santo. A continuación habló de un profeta llamado Joel que estuvo profetizando: al final de los tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Hebreos 8:11. Para todos, desde el menor hasta el mayor, van a experimentar sueños, verán visiones y así sucesivamente. Por lo que la promesa es para todo el mundo. Esta es un área en la iglesia donde hay mucha confusión. En el área del bautismo con el Espíritu Santo. Es por ello que nuestras iglesias se ven diferentes de lo que se lee en Hechos, por lo que creo que le gustará esta enseñanza. Esta enseñanza va a provocar y a la vez liberar y le ayudará a saber de qué se trata. Le ayudará a obtener el bautismo con el Espíritu Santo, si aún no lo ha experimentado, o le ayudará a comprender que ustedes que tienen el Espíritu son llamados a poner manos a otras personas que también pueden recibir el Espíritu Santo. Dios te bendiga con esta apasionante enseñanza, que te ayudará a entrar en la vida que leemos en Hechos. Bienvenido a la lección número 11. Hablaré sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Hemos oído hablar de arrepentimiento para con Dios, el bautismo en Cristo Jesús, y ahora es el bautismo con el Espíritu Santo. Estoy tan entusiasmado con esta palabra porque sé que esto va a cambiar muchas vidas, va a cambiar tu vida, cambiará las vidas de gran manera. Porque hay muchas áreas en las que han habido enseñanzas erradas y malentendidos en las iglesias de hoy. Una tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, porque no hemos entendido lo que era. Las iglesias de hoy lucen tan diferente a la vida cristiana normal que leemos en el libro de los Hechos. Recuerde, siempre tenemos que ir hacia atrás y probar las cosas con la palabra. Leemos en el libro de los Hechos lo que los primeros discípulos vivían y puede ver una vida sobrenatural, siendo llevados por el Espíritu Santo, que era parte fundamental de la iglesia. Se estaba construyendo la iglesia, pero entonces la iglesia ha cambiado y esto es lo que hemos construido. Hay otro miedo cuando se trata del Espíritu Santo y es como: No queremos al Espíritu Santo, solo a Jesús y a Dios. Es tan diferente, porque si usted ve cuando Jesús vino a la tierra, fue enviado por Dios para llevar a la gente al arrepentimiento con Dios. Pero las personas religiosas que creían en Dios en ese momento dijeron: no queremos a Jesús, solo queremos a Dios, así que no recibimos a Jesús. Ahora, Jesús ha ido al cielo y ha enviado su Espíritu Santo aquí a la tierra. En Hechos 2:17 nos dice: derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Pero ahora tenemos religiosos que dicen: no es necesario el Espíritu Santo, solo queremos a Jesús y a Dios. No se puede separar la divinidad. El Espíritu Santo es para revelar a Jesús. Es nuestro ayudante. Llegó aquí a la tierra enviado por Dios. Y no podemos decir que solo deseamos a Dios o solo deseamos a Jesús. No. Si queremos ser verdaderos creyentes, tenemos que arrepentirnos hacia Dios. También necesitamos ser bautizados en Cristo Jesús. Y también tenemos que recibir
y bautizarnos con el Espíritu Santo. Así que espero hablar sobre el Espíritu Santo y también sobre el bautismo con él, y voy a compartir algunos testimonios y con una introducción al principio. Después seguiré con algo del bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a mirar en Hechos y a continuación voy a darles cosas prácticas para llegar a bautizarse con el Espíritu Santo y cómo otras personas se bautizan con el Espíritu Santo y cómo hablar en lenguas y cómo podemos utilizarlo. Porque cuando hablamos de hablar en lenguas, es también un lugar donde hay mucha confusión. Sé de muchos cristianos que creen que hablar en lenguas es solo hablar y hablar y hablar, pero podemos utilizar el hablar en lenguas para tener revelación y podemos hacer uso para acercarnos a Dios y llegar a tenerlo. Podemos utilizarlo para que sea eficaz en el reino de Dios. Compartiré un testimonio de eso. Aquí cerca tenemos una escuela y estudié en esta escuela hace algunos años religión. Y un día iba a clases. Pero ese día había conseguido un aula de modo que en la pausa de la cena quería invitar a la gente a clase y a continuación hablar de Dios. Antes de ir allí, oré. Yo estaba orando en lenguas, ya que es una forma de acercarse a Dios y comprender lo que Dios le está diciendo. Y mientras yo hablaba en lenguas, tuve una visión. Y vi a un hombre delante de mí con un hombro malo. Y yo estaba orando en un cuarto de mi casa y hablando en lenguas. Y esta persona fue sanada. Entonces escuché a alguien detrás de mí y me di la vuelta y puse el dedo en su oreja y quité el dedo y esta persona se sanó. Era lo que yo vi. Entonces me propuse irme. Tuve que darme prisa y me dirigí a la escuela donde estaba el salón de clase y estuve compartiendo de Jesús. Vinieron unas 30 personas. Y cuando terminé de compartir, le pregunté a alguien que estaba enfermo. Era un hombre que dijo, tengo un problema con mi hombro. Y dije, ven, puse mi mano sobre su hombro y me había parecido como, wow, era exactamente lo que había visto 20 minutos antes en casa. Y fue el mismo hombro, estaba a la misma altura. Puse mi mano sobre el hombro y este hombre fue sanado. E inmediatamente se sanó. Oí a alguien detrás de mí diciendo, Dios puede curar mi enfermedad. Me di la vuelta y había una mujer sentada ahí. Puse mi dedo en su oreja, exactamente como había visto en la visión 20 minutos antes. Cuando quité el dedo, esta mujer fue sanada y todos estaban llorando en clase. Todos la vieron y ella era como, estoy sana. Y todo el mundo empezó a hablar de nuevo, yo también, y hablamos de Jesús. Así que he visto la visión, lo viví y luego ocurrió más tarde. ¿Pero qué más ocurrió? Fue cuando había terminado, fui deprisa al aula donde yo iba a tener mi clase, mi enseñanza, donde hablaría de religión. Tenía prisa por lo que se estaba haciendo. Iba casi corriendo, y yo sentí la presencia del Espíritu Santo en la reunión, y cuando estaba corriendo me sentía que había ido más rápido que el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo entró de nuevo. No es fácil de explicar, pero sucedió ese día. Parece que es lo mismo, la misma sensación cada día, y yo no voy por un sentimiento, pero me pareció que sí, ese día. A continuación algo interesante sucedió porque cuando entré al aula me senté y entonces estaban pasando la lista, los nombres de las personas que estaban allí, y cuando el maestro mencionó mi nombre, dijo, ¿Torben? Sí. Cuando dijo mi nombre, algo sucedió. Un hombre se levantó y gritó y tomó su bolso al instante y dijo, no, yo no puedo estar en esta aula. Y comenzó a empacar su maleta. No puedo estar aquí, no puedo estar en esta aula más. Yo he escuchado el nombre y no puedo estar aquí con este nombre. Él estaba gritando y el maestro dijo, ¡Ey! Siéntate, ¿qué es lo que está mal? Y él gritó y empezó a llorar. Es tan loco lo que acaba de suceder. No puedo estar en este salón.
con ese nombre. Él tomó su bolso, se fue y nunca volvió y nadie sabe lo que sucedió. Nunca volvió a la escuela de nuevo. Mi amigo, cuando me vio, él me dijo, Tom, ¿era un demonio? Sí, lo era. No pude orar allí porque estaba en shock por lo sucedido. Entonces me acordé en Hechos capítulo 19 que leemos que hubo algunas personas que no conocían a Dios. No fueron llenos del Espíritu Santo, pero ellos trataron de echar un demonio de alguien. Y el espíritu malo le respondió, ¿puede un espíritu maligno responder? Sí, es posible. Les contestó de Jesús, yo sé, de Pablo, yo sé, pero ¿quiénes son ustedes? Por lo tanto, el espíritu conocía a Jesús. Y había oído hablar de Pablo, pero no de esas personas. Y cuando mi nombre fue mencionado, aquel espíritu se manifestó, porque ese día yo estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces sabía de mí. Cuando comparto un testimonio como este, para muchos cristianos dicen, no. Tenga cuidado. No, es que no tienen que ir a las ciencias ocultas. No tiene nada que hacer con el ocultismo. Tiene que ver con Jesús, tiene que ver con la Biblia. Ser un discípulo de Jesús. Esto es vivir una vida normal, una vida espiritual sobrenatural. Y hay mucho miedo en la iglesia. Uno de los temores es que en muchas de las iglesias el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo es lo que pasó el día de Pentecostés. Algo nuevo, algo que sucedió hace 100 años. Esto no es nuevo, sí. Muchas cosas han sido destruidas gracias al modelo de Constantino, la iglesia luterana, pero siempre ha habido personas que han vivido con el Espíritu Santo, que han caminado con Dios siempre. Este es un libro danés, creo que solo está en danés, creo que no está en inglés. El título es 2000 años con el Espíritu Santo. En esto el autor pasa por la historia de la iglesia y en el año 300 lo que ocurre, en el año 400, 500, 600, todos los últimos 2000 años, el autor muestra que hoy tenemos 2000 años de historia con el Espíritu Santo. Siempre ha habido personas que han hablado en lenguas y profetizado y son dirigidos por el Espíritu, y lo ha sido durante la historia. Por lo tanto, si decimos que todo es algo pentecostal, no es cierto. Se trata de Jesús, es lo que leemos en la Biblia. Y cuando se trata de eso, creo que hay temor en la iglesia, porque hay muchas cosas locas que están sucediendo en la iglesia, y hacen muchas cosas espirituales y dicen que es por el Espíritu Santo, pero no creo que todo sea por el Espíritu Santo. Yo creo que necesitamos volver a la palabra, debemos volver a hacer todo lo posible por la palabra de Dios. He visto gente con experiencias espirituales y dicen, oh, más Dios, ¿y es el Espíritu Santo quien está trabajando en ellos? No, no es el Espíritu Santo, este es un demonio manifestándose. No podemos decir más Señor, cuando se trata de un demonio. Tienes que sacar al demonio de ellos. Por lo tanto, muchas cosas se han deslizado en la iglesia que no son de Dios, muchas cosas que no son del Espíritu Santo. Yo creo y lo veo. Quiero viajar y ver muchas cosas, y especialmente las manifestaciones, cosas como, oh, es el Espíritu Santo, donde son demonios que se están manifestando. Y usted no debe decir, más Señor, sino que debe sacar ese demonio. Así que tenemos que hacer todo lo posible por la palabra de Dios. Veo que debemos basarnos en dos cosas, el Espíritu y la verdad. Si solo va por el Espíritu y experiencias sobrenaturales, puede ser engañado y puede ir mal. Tenemos que tener el Espíritu, también la verdad, la palabra de Dios. Y lo que dije aquí antes, con esta experiencia que hablé en lenguas que me dio una visión del Espíritu Santo, para muchos cristianos es un error. Pero bueno, lea la Biblia, lea el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos lee sobre esas cosas, pero debido a que alguien es engañado,
en algunos aspectos, no significa que debamos creer todo es el Espíritu Santo. Esto es lo que vemos hoy en día, porque hay algunas personas del otro lado de la iglesia hoy que dicen, no queremos esto. Entonces vienen y echan todo por la borda. Creen que están construyendo en la palabra, pero no lo están, porque si realmente están edificando la palabra, su vida tendría que ser como lees en Hechos. Por lo tanto, lo que quiero en la última reforma en mi ministerio, lo que yo creo que Dios me ha llamado a hacer, es el de unir el espíritu y la verdad, la palabra y el espíritu, y tenemos que construir sobre esto. Nosotros como cristianos, ser discípulos de Jesús y vivir una vida sobrenatural. Creo que fue en la lección 2, hablé de que Jesús no es religión, sino que es vida. El cristianismo no es religión como cualquier otra religión. Esto es vida, lo sobrenatural. Puedo dar un testimonio. Hace mucho tiempo yo estaba en un programa de televisión en Dinamarca, donde estuve junto a un famoso judío, una famosa musulmana radical, mujer, hablando de política, muy bien conocida en Dinamarca. Y éramos tres, yo, la musulmán, y el hombre judío. Hablamos de la homosexualidad. Hubo un caso, fuimos hablando fuera de nuestras creencias. Yo estaba hablando de lo que la palabra decía, y después estuve junto a esta musulmana sentado y hablando, y comencé a contarle nuestras experiencias. Pregunté, ¿qué es lo que usted ha experimentado con Dios? Me dijo, he recibido una buena sensación y me parece que esto es justo, y cuando me uno a Él y estoy haciendo las cosas y orando, me parece que esto es justo y me da una gran paz interior. Y le dije, ok, cuéntame más, lo que Dios ha hecho, cómo ha hablado con usted, cómo la ha guiado, cómo ha experimentado cosas sobrenaturales, cuéntame más. Pero ella no tenía más que contar. ¿Por qué? Porque es solo religión, y esto es lo que muchos cristianos también están diciendo. Cuando digo cuéntame más acerca de sus experiencias, me da una paz interior, y creo que es un derecho. Cuéntame más, pero no tienen más que decir porque para ellos son solo religión. Pero Jesús vino con vida. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Le dije a esta mujer, escucha, empecé a decir los testimonios y ella comenzó a preguntar, y casi estuvimos así por 2 horas. Compartí testimonios uno tras otro y le dije que preguntara acerca de Dios y acerca de mi fe. Y también fue tan claro para mí que no es la religión, sino que Jesús vino con algo diferente. Pero muchos cristianos y muchos fuera de la iglesia creen que el cristianismo y la religión es como todo lo demás. Pero hay una diferencia si te encuentras un musulmán radical que no tiene nada que decir, más que, se siente bien, y creo que esa es la verdad, y no hay vida sobrenatural en ellos. No hay testimonios. Entonces, cuando hablamos de una nueva era, hay algunas personas que tienen más testimonios, pero no tienen nada en comparación con lo que experimentamos. Hay muchas personas de la nueva era en el mundo oculto que vienen a mí porque lo que estoy viviendo es mucho más real que lo que cualquiera de ellos vive. Sí, ven alguna sonidad, pero no como la hacemos nosotros. Sí, es cierto que experimentan algo, pero no con la misma fuerza que nosotros. Solo días atrás recibí una llamada de teléfono, fui a caminar hace un mes, estaba en la biblioteca a la salida para ir a mi casa, oí que alguien preguntó a una mujer que estaba trabajando allí dónde podía encontrar algunos libros acerca de lo sobrenatural, ovnis y cosas como esas. Y simplemente, a continuación, yo hablé con ella, he experimentado el Espíritu Santo que me dijo que volviera, así que volví. Fui y hablé acerca de Dios y de Jesús y podía sentir que estaba muy interesado en lo sobrenatural, pero no en Jesús. Él no está interesado en el cristianismo, pero acabé hablando un poco con él, le di mi tarjeta y hace 2 días me llamó y me dijo, Torben, necesito hablar con usted. Usted se reunió conmigo hace un mes y he estado pensando en eso. Creo que fueron enviados por Dios porque
3 días antes de venir dije, Dios, si va a enviar a alguien a mí, hágalo. Estoy enferma y que venga ya. Dijo que era algo diferente, así que quería entrevistarse conmigo. Mañana voy a reunirme con esta persona. También dijo, tengo muchas compañías, conduzco un buen coche, tengo muchísimo dinero, pero no soy feliz. No, usted no está satisfecho. Lo que necesita es vida. Tenía muchas experiencias sobrenaturales, pero nada en comparación con las experiencias que vivimos nosotros. Por lo que al ir a esta persona compartiré testimonios y de qué se trata todo esto, que es más que ir a una iglesia y ser miembro de ella. Jesús vino con vida. Uno de los malentendidos cuando se trata del Espíritu Santo es que hay una diferencia entre la experiencia del Espíritu y ser bautizados con el Espíritu. Sé que muchos cristianos que se han arrepentido hacia Dios han tenido experiencias sobrenaturales. Experimentan un nuevo corazón y cuando usted se arrepiente son como, wow, ahora yo tengo el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo está en el arrepentimiento, el Espíritu Santo también está en el bautismo en agua, pero usted todavía necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Por lo que hay una diferencia entre llegar a la fe por el Espíritu Santo. Nadie puede venir a Dios a menos que el Espíritu Santo les atrae. Hay una diferencia entre llegar a la fe por el Espíritu Santo y ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando Jesús habló aquí en la tierra, habló del arrepentimiento, pero había algo que no podía hacer. Después tomó la cruz y algo se rompió y el pecado fue puesto en él, por lo que ahora podemos venir y obtener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y cuando Él se levantó de nuevo, llegó a sus discípulos en Juan 20:22 y les dijo, como el Padre me envió a mí, yo les envié recibir el Espíritu Santo. Y Él los tocó a ellos, yo creo que así se nace de nuevo, el nuevo nacimiento. Del mismo modo que la experiencia. Después de la cruz, ellos recibieron el Espíritu Santo y así dice lo mismo hoy a las personas que reciben el Espíritu Santo. Les dijo que esperaran en la ciudad hasta que se bautizaran con el Espíritu. Muchos entendieron. Muchos no han entendido y creen que lo tienen todo, porque tuvieron una experiencia espiritual. Si nos fijamos en Jesús, siempre miramos a Jesús. El Espíritu Santo no estaba solo en Jesús, sino que Jesús también fue concebido por el Espíritu Santo. Del mismo modo, tenemos que nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Se le bautizó con el Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Él fue madurando, tuvo experiencias con sabiduría y revelación por el Espíritu Santo, del mismo modo que debemos hacerlo nosotros. Superó tentaciones gracias al Espíritu Santo. Así debemos vencer cualquier tentación nosotros. Él fue ungido por el Espíritu para el servicio, al igual que cuando recibimos el Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu, caminó en obediencia por el Espíritu Santo. Vio muerte en sus ojos sin temor por el Espíritu Santo. Del mismo modo que nosotros. Él sanó por el Espíritu Santo. Jesús resucitó de entre los muertos por medio del Espíritu Santo. De la misma manera nos conduce a una nueva vida. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. Esta es también la señal. Es mucho más que hablar en lenguas. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Jesús, Él habló de lo que ocurrió cuando Él iba a abandonarnos. Enviaría el Espíritu Santo. Él dijo, dejaré el Espíritu Santo, el ayudante de ustedes y el mío. Y Él les revelará la verdad. Él va a ser testigo de mí y revelará la verdad y la verdad os hará libres. Él será testigo de mí. Así que el Espíritu Santo es parte de todo. En el libro de los Hechos leemos que el Espíritu Santo habló a la gente, tuvieron visiones y
el Espíritu Santo habló de nuevo. En un lugar lees que ha aparecido y vino a nosotros, así que no solo es para los primeros cristianos. El Espíritu Santo es para nosotros también. Puede leer acerca de esto en Hechos 15:28. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue parte de la primera iglesia. Pero en el modelo de Constantino nos dieron un gran sistema de iglesia y el Espíritu Santo se fue. Por lo tanto, tenemos que volver a la vida o a la palabra de Dios, y no solo tenemos que arrepentirnos hacia Dios, ser bautizados para Jesucristo. También necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo y tenemos que vivir en esta vida, vivir del Espíritu Santo. Y quiero orar ahora porque esta es una enseñanza importante y porque tienen mucho miedo y tantas gafas cuando se trata de el Espíritu Santo. Tenemos necesidad de Dios para que nos ayude a quitar las gafas. Dios, ruego por esta enseñanza, ayúdeme a compartir esta palabra y orar por cada persona que tenga que recibir esto. Que esto sea una revelación para ellos, que les ayude a salir del miedo. Todo lo que ha venido por la religión, todo lo que vino a través de doctrinas falsas, y que abra los ojos y vea lo que la palabra está diciendo. Que venga y bautice con el Espíritu Santo y vivan la vida que hemos leído en tu palabra, la vida que leemos en el libro de los Hechos. Y también les ayude a entender que también son llamados a salir e imponer las manos sobre otras personas y bautizar con el Espíritu Santo. Ayúdeme a compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, quiero empezar con algo de información sobre este tema. ¿Por qué no puedo usar la palabra bautizar con el Espíritu Santo? Algunas personas dicen, porque la Biblia dice que hay un solo bautismo, no es el bautismo en el Evangelio de Lucas, el bautismo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay un solo bautismo, el bautismo cristiano. Pero yo utilizo la palabra bautismo con el Espíritu Santo, porque Jesús y Juan, la primera vez que escuchamos sobre el Espíritu Santo, se habla de bautismo con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice en Mateo 3, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí viene el que es más poderoso, que yo sus zapatos no soy digno de llevar. Él, Jesús, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús os bautizará con el Espíritu Santo. No voy a usar mucha teología a partir de lo que es el bautismo de fuego. Alguien dice, oye, también tenemos que bautizar con el Espíritu Santo, y juntos tenemos que obtener un bautismo de fuego. Yo no veo eso, y veo muchos que dicen, es una cosa, es otra cosa. El fuego es depuración. Nosotros estamos encendidos, unidos a Dios, unidos con el fuego de Dios. Así que fue lo que Juan dijo acerca de Jesús. Entonces, Jesús vivió su vida aquí. Y después de que Él resucitó, Él vino a sus discípulos. Lo leemos en Hechos 1. Llegó a sus discípulos. Hay muchas pruebas que estaba vivo. Y les dio un mandamiento, no salir de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué promesa? Esa que ha hablado Juan, que bautizó con agua, pero dentro de pocos días iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Jesús dice las mismas palabras. Dijo más tarde, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Así que Juan estaba hablando de ello. Jesús, que vendría después de él, bautizaría con el Espíritu Santo. Cuando Jesús se levantó, de nuevo vino a sus discípulos, se había derramado sobre ellos y les dijo a algunos de ellos, reciban el Espíritu Santo. Al mismo tiempo dijo, esperen en la ciudad hasta que hayan sido bautizados con el Espíritu, y después de que Él resucitó de nuevo, llegó y dijo, dentro de pocos días ustedes van a bautizar con el Espíritu Santo. Y leemos cómo sucedió.
lo que Jesús dijo sobre Pentecostés en Hechos 2. Ellos estaban juntos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, Pedro se levantó el día de Pentecostés y habla de una profecía hace muchos años de un tipo llamado Joel y dijo: esta es la palabra hablada por el profeta Joel. En los últimos días Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, sus hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y mis siervos, a los hombres y a las mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Lo que ha sucedido el día de Pentecostés era algo que estaba profetizado hace muchos años. Era una parte de la nueva alianza, como hemos leído por última vez cuando hemos hablado de Ezequiel y otros profetas como Jeremías. Llegará un nuevo tiempo en el que Dios le dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros. Era lo que profetizaron. Esto es cuando el Espíritu Santo vino. No cuando el arrepentimiento ni cuando el bautismo en agua, pero cuando el Espíritu Santo fue derramado en las personas, lo que dice Pedro es lo que ocurre ahora mismo. Es lo que fue profetizado por Joel y otros, que Dios se derramaría en su espíritu sobre todos. A continuación habló de profetizar y habló también de las visiones y que tendrían sueños, el antiguo pacto que antes había ocurrido. El profeta podía escuchar a Dios y podía profetizar. En el Antiguo Testamento tenemos que el sacerdote podía entrar en la presencia de Dios, pero ahora Dios hizo algo diferente y derramó su espíritu a todas las personas. No a todas las personas que hacen pecado, no. Aquí dice todas las personas que reciben es que derrama su espíritu y profetizan, y entonces también tendrán visiones y sueños y también otras cosas. Hablarán en lenguas. Sanarán a los enfermos y harán muchas cosas. Nuestros problemas es que dejamos las cosas en una caja y pensamos cosas diferentes. Pensamos, tengo muchos sueños de Dios, ¿y eso significa que soy un hombre viejo? Si pregunto a mis niños dirán: sí, papá, estás viejo. Pero tengo 37 años ahora y he tenido sueños durante muchos años y también tengo visiones. Yo también profetizo. Por eso cuando Pedro dijo esto, no es para ponerlo dentro de las cajas. Usted debe tener visión. Si usted es mayor de edad, debe soñar sueños. Si son jóvenes, debe profetizar. No es así. Pero todo lo ponemos en cajas. Solo quería confirmar que el Espíritu de Dios va a ser derramado en cada una de las personas. Porque justo antes de que él haya hablado de Joel, dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo o seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y todos los que estamos lejos aún de el Señor nuestro Dios. ¿Qué promesa está hablando Pedro? La promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Pedro se levantó en Pentecostés, dijo: arrepentíos y bautícense de agua y recibirá el Espíritu Santo que Dios prometió por el profeta Joel.
y otros profetas, que había al final de los días. Entonces derramará su espíritu en todas las personas que se arrepienten de sus pecados y se bautizan. Todo el que viene a Dios, éste recibirá el Espíritu Santo y profetizarán, tendrán visiones, tendrán sueños, sanarán a los enfermos, expulsarán demonios, vivirán esta nueva vida. Así que cuando el Espíritu Santo fue derramado en todas las personas, en Pentecostés, cuando la gente fue bautizada con el Espíritu, era el cumplimiento de la profecía que estaba escrita. Y Dios habló a través de Joel y otras personas para que Dios creara algo nuevo, donde se nos daría su Espíritu en nuestros corazones y vamos a vivir la nueva vida libres de pecado. Que profeticen, que tengan visiones y sueños. Vamos a vivir la nueva vida en el Espíritu. Dijo que esta promesa sobre el Espíritu Santo y salvación es para ustedes y para todo el mundo en el futuro. Es para usted y también es para sus niños y los hijos de tus hijos, pero ahora tenemos personas en las iglesias diciendo no, todo ha terminado. Entonces en Corintios 13, donde se habla de que un día hablarán en lenguas y esas cosas, sí, un día vamos a verlo cara a cara. Corintios dice que vamos a ver a Jesucristo tal y como Él es. Y entonces no necesitamos sanar a los enfermos porque ya lo tenemos a Él. Todos vamos a ser sanos. No necesariamente hablaremos en lenguas para obtener más conocimientos. Y no se podrá llenar con el Espíritu porque ya está Él allí. Porque Él lo hará. Un día vamos a tener a Jesús y le veremos de frente. Todo va a ser bueno y le veremos cara a cara. Pero algunas personas dicen que el día en que nos dieron la Biblia no es necesario. Solo tenemos la palabra y esto es religión. Tomamos un versículo fuera de contexto y decimos que todo lo ha dejado, todo ha parado en los apóstoles. Pero esta promesa es la promesa de salvación. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, sus hijos. Todo el mundo está llamado a que Dios derrame su Espíritu sobre él. Para que profeticen, tengan visiones, hablen en lenguas, tengan sueños, sanen enfermos. Puede decir, está bien, solo queremos esta parte, solo queremos la salvación. Y nosotros no queremos esto. Esto es la religión. La primera iglesia se bautizó con el Espíritu Santo. Esta fue la promesa. Era lo que Dios había prometido. Era el cumplimiento de la palabra que fue profetizada hace muchos años por el profeta Joel, el profeta Ezequiel. Nos daría un nuevo espíritu dentro y así sucesivamente. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo no es algo extra, como si solo desea ser bautizado en un ministerio diciendo, pero todos hemos sido salvos y no lo necesitamos. Lo siento, yo no veo eso. Es tan difícil si tengo entendido que era lo que la primera iglesia enseñaba. No es difícil. Si no tienes esta visión, me garantiza que su vida nunca va a ser como hemos leído en el libro de los Hechos. Tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos construir. ¿Queremos construir con el modelo de Constantino, la iglesia reformada, la bautista, la metodista? ¿O queremos vivir con Jesús al igual que en Hechos? Esta es la palabra. Porque si usted dice, quiero construir en el modelo de Constantino, está bien, sin embargo tendrá este aspecto. Si dice, en el modelo luterano, tendrá este otro aspecto. Si usted dice, en la iglesia bautista, se vería así. Si usted dice, en la iglesia pentecostal, se verá diferente. ¿Y por qué dice usted iglesia pentecostal? Torben, ¿por qué? ¿No tienen el Espíritu Santo?
¿No son pentecostales? Es como todas las demás. El Espíritu Santo ha muerto. Tenemos necesidad de vivir por el Espíritu en la vida cotidiana. Ok, el Espíritu Santo también tiene algo que ver con el pecado, porque Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y nosotros necesitamos el Espíritu Santo para vivir. Tenemos que ser bautizados y vivir por el Espíritu para vivir una vida santa. Romanos 8 habla de alguien que está viviendo por el Espíritu, que ha recibido el Espíritu Santo y que vive por el Espíritu Santo. Es como si le digo a usted, no piense en un elefante, no piense en un elefante. Deje de pensar en un elefante. Ahora usted está pensando en un elefante y le dije que no se le permite hacer eso, pero lo hace. Usted no lo hizo hace 2 minutos, pero cuando yo dije que no se permite pensar en los elefantes, empezó a hacerlo. Muchos cristianos han sido formados así. Les dijeron siempre lo que no se permite hacer. Y se trató de centrar en lo que no es permitido hacer, en vez de centrarse en la nueva vida. Porque cuando están en el fuego, cuando están unidos con Dios por el Espíritu Santo y vivís esta vida, se concentran en la nueva vida, se vive la vida nueva. Y esto es apasionante, ser guiado por el Espíritu. Y hay mucho más, así que no creo que por el pecado. Porque están llenos de otras cosas. Sin embargo, muchos no tienen la vida espiritual y ellos necesitan algo más. En lugar del pecado, algo nuevo. Están luchando y luchando todos los días ahora con el pecado. Aquellas personas necesitan bautizarse con el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu. Y a continuación están tan llenos de Dios y el Espíritu Santo y ya no tienen tiempo para mirar atrás. No tienen tiempo para pensar en elefantes ni en pecado. Leemos en Romanos 8:12 al 16, que nos dice, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir después de la carne. Porque si vivís según la carne, morirás. A continuación la Biblia dice, pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras del cuerpo y vivirás. Así que, ¿cómo podemos poner a muerte las obras del cuerpo? Lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Si andamos por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Como muchos son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios por haber recibido no al espíritu de servidumbre o de miedo, pero ha recibido el espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio al nuestro de que somos hijos de Dios. Abba Padre. El Espíritu clama. Si nos fijamos, es como gritar cuando te llena el Espíritu Santo, que se llenan y sale algo de usted. Si va al griego y al texto, es como un espíritu gritando Abba Padre. Hemos visto personas bautizarse con el Espíritu Santo y clamando Abba Padre. Empiezan a alabar a Dios. Porque en un solo espíritu todos hemos sido bautizados. Somos bautizados en un solo espíritu, en un cuerpo, por lo que el bautismo del Espíritu Santo es revelador. El cumplimiento de la profecía que llegó muchos años atrás, y en Efesios 1 dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, que vamos a recibir un día. Por lo tanto, cuando recibimos el Espíritu Santo es nuestra garantía. El Espíritu Santo es la última cosa por la cual nos arrepentimos. Nos bautizamos en agua y recibimos la promesa que se le dio hace muchos años, que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne, por lo que el bautismo con el Espíritu Santo no es una iglesia pentecostal, no es solo para personas pentecostales. El bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con la promesa de Dios que nos ha dado, la profecía, la nueva alianza, el nuevo pacto. Cuando Pedro se levantó y dijo, ¿qué está pasando aquí? Es lo que se ha profetizado hace muchos años, un nuevo pacto que Dios salvará a su pueblo, que se derramará su espíritu en toda carne.
y la gente escuchaba y se arrepintieron y se salvaron por medio del arrepentimiento, bautismo en agua y por supuesto el Espíritu Santo. Así que para recibir el Espíritu Santo en la primera iglesia era algo normal, era una parte de ella, y ha de ser lo mismo hoy. He visto cientos de personas recibir el Espíritu Santo. A menudo, cuando me encuentro con gente, les pregunto, ¿cuándo usted llegó a la fe recibió el Espíritu? Y dicen no. Y luego oro por ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Y tenemos que entender que esto es lo que la palabra está diciendo. Y tienen que preguntarse, ¿qué es lo que quiero construir? ¿Quiero construir en mis tradiciones religiosas o lo que la palabra dice? Y al igual que ocurre con muchas otras cosas, aquí se puede ver el problema en nuestras cajas de hoy, porque no estamos construyendo sobre la palabra, sino que nos basamos en un fundamento erróneo, y muchas personas son engañadas. Esta es la razón por la que una enseñanza como esta va a provocarte. Pero lo que está claro, el bautismo con el Espíritu Santo fue profetizado hace muchos años. Ahora vamos a ir a través del libro de los Hechos y ver cómo se ha producido. La primera vez que lo veis en Hechos, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, fue en Pentecostés. Había 120 personas que se reunieron todos juntos en un solo lugar y todos ellos recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les permitió. Todos ellos. Quiero aprovechar esto y mostrar que hay 120 personas que se reunieron. ¿Cómo muchas de esas 120 fueron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas? Todos ellos, todo el mundo que fue bautizado con el Espíritu Santo. Esta promesa es para las personas. Todos ellos se llenaron con el Espíritu Santo. 120 personas. Y todos los 3,000 se llenaron. Y creo que los 5,000 también se llenaron y se bautizaron y fueron llenos del Espíritu en la primera iglesia. Porque debe ser así. Pero tenemos una doctrina que dice tal vez es solo para pocas personas. Y no es para mí, sino para otras personas. No, es una promesa para todo el pueblo. En Pentecostés, todos comenzaron a hablar en lenguas. Las lenguas maternas es un idioma. Y también hay diferentes tipos de lenguas. Yo hablo en lenguas, hablo inglés, pero mi lengua es danés. Hay también sobrenaturales. Es también una lengua que se habló en Pentecostés y la gente de otros países normalmente no entendía otros idiomas, pero entendieron lo que estaban diciendo. Esto también es algo que ocurre hoy en día. He escuchado testimonios de personas que reciben un idioma que no conocen, pero de repente lo saben. O cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a hablar y hablaron en lenguas, pero la gente de otros países que los escuchaba entendía. Y cuando llegaron a ellos, después de empezar a preguntarles por lo que estaban diciendo, bueno, no entendían su lenguaje, por lo que no se sabe qué hablaban. Y yo también, hace unas semanas, oré por una mujer que se bautizó con el Espíritu Santo. Ella empezó a hablar en lenguas, la lengua materna. Después ella comenzó a adorar a Dios. Ella empieza a hablar en otro idioma y vinieron las palabras de ella. No sé si fue justo allí o si fue después, pero quiero decir que el día de Pentecostés la atención no fue que la gente de otros países comprendían lo que decían. Creo también que, por supuesto, ellos tienen la lengua personal, que no le hablan al hombre sino a Dios, y voy a explicar eso más tarde y ver lo que la Biblia dice acerca de eso. Pero en lo que quiero concentrarme no es que todo el mundo recibió bautismo del Espíritu Santo. La próxima vez leemos en detalle lo que está sucediendo en Hechos capítulo 8 con Felipe. Me gustaría decir, primero,
que Felipe fue a Samaria y solo iba a ayudar con las tablas, con cosas prácticas, sino porque su persecución, por esto fue arrojado en un renacimiento, fue a Samaria y mucha gente se sanó a través de él y ocurrieron muchas cosas. Las personas llegaron a la fe a bautizarse en agua. Creo que Felipe no era perfecto también, él no lo sabía todo y que estaba ayudando con las tablas. De repente se encontró en una reactivación, así que no oró por ellos. No lo hizo, pero eso no significa que tenía que ser un apóstol que ora por personas para que sean llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, San Pablo fue lleno del Espíritu Santo por un hombre llamado Ananías, fue solo un discípulo, pero una vez más, hay gente que cree que las doctrinas, lo que piensan en la Biblia, es lo que está diciendo, un renacimiento. Los apóstoles se dirigieron allí, cuando llegaron, oraron por los nuevos creyentes para recibir el Espíritu Santo. Y esto es de la misma forma hoy. Yo voy a muchos lugares donde hay nuevos creyentes, pero donde hay creyentes viejos, no oro por ellos para el bautismo en el Espíritu Santo porque no saben cómo estoy trabajando, o tal vez no lo han recibido, pero no se han arrepentido y no se han bautizado en agua. Por lo tanto, yo siempre les digo, ¿ha recibido el Espíritu Santo? Si no, yo hago lo mismo que los apóstoles. No tiene que ser un apóstol para orar por la gente. Así que aquí se oraba por ellos que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por lo tanto, en ellos solo estaba el arrepentimiento. Pero yo voy a las personas, a los creyentes, y les hablo del arrepentimiento y del bautismo en agua, y si aún no han recibido el Espíritu Santo, les hablo de eso. Esto también demuestra que arrepentirse y bautizarse en agua no es lo mismo que recibir el Espíritu Santo. No es de 3 experiencias. Que sea bautizado en agua y que se arrepientan hacia Dios, no puede ser más de un periodo. Quizás no se le puede decir el momento exacto que se produjo esto, pero es en el momento que tienes que ser bautizado en agua, porque esto no es más de un periodo. Lo mismo con el Espíritu Santo, es también algo que ha sucedido así. Quiero preguntar aquí cómo es que los apóstoles saben que las personas que estaban allí todavía no habían recibido el Espíritu Santo, o cómo saben que no fueron bautizados con el Espíritu Santo. Porque siempre hay una señal cuando la gente se bautiza con el Espíritu Santo. Esta señal y allí pusieron sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Leemos en Hechos que todos comenzaron a hablar en lenguas, tal vez era la lengua donde la gente entendía, no sabemos exactamente, o se trata de un nuevo lenguaje. Pero no leemos lo que sucedió, sino que en él se lee que era un idioma. Algunas personas dicen, sí, la señal es el arrepentimiento, y viven una vida santa. No, esta no era la señal, porque si la señal que recibieron del Espíritu Santo era el arrepentimiento y la santidad, tendrían que esperar 1 mes o 2 para ver esta señal. Pero aquí, a la hora que pusieron sus manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. En el segundo, no 2 meses después. Lo podían ver en el segundo. Había un hombre llamado Simón que vio esto. La Biblia dice que cuando Simón vio al Espíritu Santo, que fue dado por la imposición de manos por los apóstoles, ofreció dinero. Dijo también querer dar esta capacidad a todo el mundo, a quien le dé mis manos, que puedan recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, entiende que esas personas recibieron al Espíritu Santo. En el momento que los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos.
Y él sabía también que esto no es solo para los apóstoles, pero puede hacerlo todo el mundo, por lo que dijo, yo también quiero esa capacidad para que todo en quien yo pongo mis manos tenga el Espíritu Santo. El problema no fue que no podía obtener al Espíritu Santo. Su problema era que su corazón no estaba bien con Dios, porque no podía comprar el don de Dios con dinero. Se recibe al Espíritu Santo gratuitamente. Jesús también dijo que una vez un regalo dado gratis, dado por nada, da igual, por nada. Entonces, recibimos al Espíritu Santo gratis, no pagamos dinero por él. Nos dará el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hará? Por imposición de manos. Así que se establece, reciben al Espíritu Santo. Creemos que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Decimos que sí. Es el hecho de que hoy también es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. Las personas reciben el Espíritu Santo cuando pones las manos sobre ellos. Sí. Es lo que pasa cada vez que coloca las manos sobre ellos. ¿Qué pasa? Sí, si lo hacen, si entienden lo que el Evangelio es, si tienen el arrepentimiento y estamos dispuestos a hacerlo, si entendemos de lo que se trata, oramos por ellos y hay siempre una señal, sí. Por lo tanto, solo por el hecho de que usted no lo ve en su iglesia, quizás porque no se vive la vida, no significa que esta no es la verdad. La primera vez que oré por que alguien sea bautizado con el Espíritu Santo, ha sido cristiana tal vez 6 años y sucedió una vez. Y luego oro para que 10 personas reciban y ocurre una vez más. Ruego por un montón de gente y a veces sucedió y a veces no. Pero cuando empecé a entender lo que la palabra decía, que hemos sido llamados a bautizar personas no solo en agua, sino en el Espíritu, y sucede por la imposición de las manos, y esta promesa es para todos. Todos. Yo comienzo a orar por las personas en la fe e impongo las manos y espero a que suceda. Lo que sucede es que todos son bautizados con el Espíritu Santo. Y solo puedo decir ahora, no fue fácil al principio, porque no era así. Hace años yo pensaba que todo era tener tiempo y sentarme y explicar qué es bautizar con el Espíritu Santo. Espero que esto suceda. Espero que las personas no solo se arrepientan y se bauticen en agua, espero que sean bautizados con el Espíritu Santo y empiecen a hablar en otras lenguas y empiecen a profetizar, que empiecen a dar culto a Dios, a llorar. Hay algo cuando esas personas se bautizan con el Espíritu Santo. Debe ser tan natural para cada uno de nosotros, pero por las gafas religiosas. La tradición, la cultura de la iglesia, todo ha cambiado. La palabra de Dios. En la actualidad, hay muchas personas que no ven que esto suceda cada vez como una cosa natural, porque no tienen esta experiencia y construyen una teología y dicen que tienen la verdad, que es algo que quedó con los apóstoles, o dicen, no es para todo el mundo, no hay bautismo con el Espíritu Santo, no hay señales, no todo el mundo habla en lenguas, y hay otras cosas. Pero antes todos hablaban en lenguas. Es necesario volver a lo más sencillo que leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Pedro se dirigió a Cornelio y su casa, que eran no judíos, y Pedro piensa todavía, Pedro estaba aprendiendo en el libro de los Hechos. No quiero decir que eran perfectos todo el tiempo, porque si eran perfectos, Felipe oraba por ellos y habría recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, recuerde que también eran nuevos y estaban aprendiendo. En Hechos 10, Pedro fue llevado por el Espíritu Santo a Cornelio. Pedro no creo que por su teología, los que eran no judíos podían recibir al Espíritu Santo. Dijo que esta promesa era para todos.
Pero él no entendía, Pedro no lo entendía, pero más tarde hay una gran experiencia. En la casa de Cornelio, porque mientras él estaba hablando y habían gentiles, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron el mensaje, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, porque ahora que habían recibido el Espíritu Santo, igual que los otros. Así que la próxima vez que leemos que el Espíritu Santo viene sobre la gente, está en Hechos capítulo 19, que lo veremos un poco más tarde, cuando llegó a Éfeso y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Así que cuando se enteró de que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Pablo impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y profetizaban, y eran en todos como unos 12 hombres. Estos son los lugares en la Biblia donde se lee en más detalles acerca de cómo las personas recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre todas las 120 personas allí. Esta promesa es para todas las personas. Ellos pusieron sus manos sobre las personas que recibieron y esto había pasado. Todos los que escucharon el mensaje en el capítulo 10 y en el capítulo 19. Todos los que escucharon, había 12 hombres, por lo que la promesa del Espíritu es para todas las personas. Siempre hay señal. Hablan en lenguas en Hechos capítulo 2, hablaron en otros idiomas, pero también creo que en lenguas personales. En Hechos 8 no fue como una señal, no leemos que... pero era una señal. En el capítulo 10 hablaban en lenguas y alababan a Dios. En el capítulo 19 hablaban en lenguas y profetizaban. Así que había una cosa que era común para todos, que hablaban en lenguas. Y creo que las personas entendían, era algo extra. Y ahí se habla en lenguas y alaban a Dios y hablaban en lenguas y profetizaban, por lo que cuando se llenan, he aquí un vaso, no es totalmente lleno. Si yo tomo este vaso y tomo un poco de agua y después lleno el vaso con más agua, cuando está lleno se va a derramar. Y creo que de nuestro ser más profundo va a salir como agua viva. Cuando recibimos al Espíritu Santo, al ser bautizados con el Espíritu Santo, va a venir sobre nosotros y nos llenará. Y cuando estemos llenos, en lo más interno de nuestro ser va a venir. Por lo tanto, cuando estamos llenos, está saliendo de la boca el hablar en lenguas. Las personas que hablan en lenguas en otro idioma, hablan lenguas alabando a Dios, hablan en lenguas profetizando. ¿Puede verlo? Esto es lo que dice la Biblia. Siempre hay una señal cuando la gente se bautiza con el Espíritu Santo. Pero yo creo que hay mucho malentendido de esto en Corintios, donde no todo el mundo habla en lenguas, pero usted tiene que comprender que hay diferentes tipos de lenguas. Por ejemplo, en Pentecostés hablaban en lenguas y una cosa lee allí que no lee en otro lugar. Lee que hay personas de otros países con otros idiomas y entendían lo que estaban diciendo. Y que eran tan conmovidos y asombrados porque entendían lo que estaban diciendo. Pero en Corintios 14:2, Pablo habla de las lenguas. Él dijo, el que habla en una lengua no habla a la gente sino a Dios. De hecho, nadie entiende que pronuncia misterios por el Espíritu.
Por eso dice, todo aquel que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie entiende lo que está diciendo, porque hablan misterios de Dios. Pero lo que él está diciendo aquí es tan opuesto a lo que se lee aquí. Aquí hablaban en lenguas y todos entendían. Aquí vemos al que habla en lenguas que nadie entiende, porque habla misterios de Dios. ¿Cómo puede Pablo aquí decir que nadie entiende cuando habla en lenguas? ¿Porque usted habla misterios? ¿No lee que todo el mundo entiende? Porque hay diferentes tipos de lenguas. La Biblia dice en Corintios que existen tipos distintos de lenguas. Hay 4 que conozco. Hablo inglés o intento hablar inglés. Mi lengua es danés. Por lo tanto, soy mucho mejor hablando danés que hablando inglés. Pero hablo un idioma. Me dieron ese idioma cuando yo nací, hace muchos años, de mi madre, cuando salí al mundo físico. Aprendí un idioma y podía hablarlo. Tuve que aprender, pero yo podía hablarlo. La lengua personal, donde hablo misterios a Dios. Que no entiende nadie. Nadie entiende lo que estoy diciendo. Es solamente entre Dios y yo. Este es mi lengua materna. Lo personal de hablar en lenguas, esto es para todo el mundo. Esto es lo que se obtiene al bautizarse con el Espíritu Santo. La lengua que es personal. Esto es para dotar a la iglesia. Tienen el don de sanidad, se utiliza para equipar y ayudar a la iglesia. No es solo para usted, lo es para otras personas. Pero cuando hablamos de lenguas, el don personal es el mejor regalo para usted. No para otras personas. Y esta es la razón por la cual Pablo dice que cuando están junto a otras personas, utilicen hablar en lenguas para obtener una profecía, para obtener revelación. Usen la lengua para dar algo, para equipar a otras personas también. Esto es lo que está diciendo en 1 Corintios 12:14. También hay otro que habla en lenguas. ¿Has visto el día del Pentecostés en el que se habla un lenguaje físico, que la gente entiende lo que están diciendo, o que hablan en lenguas para ellos? Ellos piensan que están hablando en lenguas y las personas que oyen lo entienden. Yo conozco un amigo que fue salvo mientras se encontraba en África y hubo una mujer africana que empezó a hablar con fluidez el danés y él estaba conmocionado. Así que fue a hablar con ella porque él le dijo acerca de Jesús y al hablar con ella se sorprendió porque ella no habla danés y no sabía nada sobre Dinamarca o dónde estaba Dinamarca. La oyó hablar danés, pero ella estaba hablando en lenguas y a través de Dios. Por lo que no hay que hablar en lenguas en donde no hablan ese tipo de lengua. Pero estamos hablando lenguas donde otras personas entienden y también hay lenguas que podemos decir que físicamente son un idioma, en las que hemos oído de personas que son misioneros en un país donde las personas no hablan su idioma y Dios viene sobre ellos y lo aprenden inmediatamente en un par de horas o algo así. Se habla de que esto es lo que está sucediendo. Por lo tanto, hay diferentes tipos de lengua. Nuestro problema es que tenemos un solo versículo. No todo el mundo habla en lenguas. Y quiero decir que todo tipo de lenguas, no todo el mundo que habla diferentes idiomas. Nadie va a orar por alguien que quiere ir a China y hablar el chino inmediatamente. No, no puedo hacerlo. Yo puedo darle otra cosa, esto es de Dios, dar el Espíritu Santo para que pueda obtener el hablar en lenguas. Pablo personalmente está hablando en lenguas y dijo, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Creo que el hablar en lenguas era uno de los secretos fuertes detrás de Pablo y su vida con Dios. Así que la próxima vez hablaré del Espíritu Santo.
Me voy a centrar en algunas cosas de Pablo, pero el secreto detrás de Pablo en su vida era hablar mucho en lenguas. Y esto también es lo que hago. Hablo mucho en lenguas. Esto es lo que os animo a todos a hacer. Solo quiero decir que para hablar de Corintios, no quiero ir a través de toda la carta, solo quiero explicar el capítulo 14. Usted puede leer más adelante. Hay muchos malentendidos acerca de Corintios. El malentendido es que Pablo escribió la carta a la iglesia de Corinto, que fue una iglesia que Pablo dice estar interesado en el don. Están utilizando el don todo el tiempo y escribió la carta que no es para una iglesia luterana y no para el modelo de Constantino, no a los metodistas, no a los bautistas. Escribió la carta a las personas en Corinto. Si Pablo estuviera escribiendo a otra iglesia, él diría algo diferente. Y es en este punto donde a menudo se pierden cuando hablan de teología. Tenemos que entender que la carta es de la iglesia que es y por qué escribió lo que está escrito. Pablo escribió a la iglesia que habla en lenguas todo el tiempo. Cuando están juntos, hablan en lenguas, siempre están hablando en lenguas. Y Pablo dice que cuando vaya a vosotros es mejor hablar 5 palabras para que la gente se equipe, por lo que 1000 palabras en lenguas, si comienzan a hablar en lenguas, las personas no lo entienden. También dijo que si se habla en lenguas y hay algunas personas que no son creyentes, no sabrán lo que está sucediendo. Dirán que están todos locos y que hoy lo utilizan y dicen, mira, no debemos hablar en lenguas cuando estamos juntos. No, Pablo también dice que puede hablar con Dios y de Dios. A continuación, usted puede obtener una revelación, pero hemos malentendido lo que Pablo está diciendo. Tenemos la carta de San Pablo a los Corintios y la utilización de la palabra de Dios para decir que no es todo el mundo el que habla en lenguas. Habla en lenguas cuando estamos juntos. Muchas personas me preguntan, Torben, ¿hablas en lenguas cuando estás con otros creyentes? Yo digo, sí, lo hago. La respuesta, ¿usted es antibíblico entonces? Y yo respondí, no, no lo soy. Pero ellos dicen, la Biblia dice que no debe hablar en lenguas. No, la Biblia dice que tenemos todos que hablar en lenguas. Y esto es lo que estamos haciendo. Mucha gente piensa que estamos locos cuando estamos juntos como creyentes. Estamos juntos con la familia. No hay creyentes. Así que estamos juntos sabiendo lo que es hablar en lenguas y solo hablamos en lenguas. Es muy natural. Y hablamos la palabra de Dios y lo estamos hablando, estoy orando en danés, puede ser solo Dios y yo, pero luego cuando le pido, a veces yo no pido muy alto, pero todo el mundo puede escuchar. Y también pueden escuchar lo que ellos mismos están orando. Oro, Dios y yo, y tengo una revelación y comparto con los demás. Luego tengo una visión y también comparto con los demás. Por lo tanto, hablar en lenguas me ayuda a obtener la revelación, para obtener la profecía, a fin de comprender lo que Dios está diciendo. Así que cuando Pablo está diciendo que viene un incrédulo, y ellos profetizan sobre él, porque si todo el mundo profetiza sobre él, iba a ver que Dios está lejos, pero por lo que hay un orden en eso. Permítanme explicar esto. He estado en una reunión donde muchas personas están hablando en lenguas para obtener una revelación. Si alguien obtiene una visión, habla fuerte a todo el mundo para compartir la visión. Pero yo no hablo a gritos en lenguas, tan solo hablo entre Dios y yo. No tengo miedo. No importa si los que están junto a mí ven que estoy hablando en lenguas. Porque a continuación tenemos una visión que compartimos con claridad. A veces hay alguien que está y que viene con fuertes lenguas y es diferente. Entonces todos están tranquilos y lo hacen porque es la lengua que ha de ser interpretada. Había un hombre una vez que recibió y cuando él dio esta lengua sabía que era yo quien había de interpretarla. Por lo tanto, cuando
había terminado con eso, empecé a hablar en danés para que todos entiendan lo que Dios acaba de decir. Di la palabra a este hombre y a veces llega un no creyente, él que no entiende el hablar en lenguas. Pero le explicamos qué es el hablar en lenguas y entiende tan fácil y ahora ya no es un ignorante. Ahora sabe todo lo que es hablar en lenguas. Se convierte en una señal para él. Por lo tanto, si usted entiende las cosas de cómo funcionan, que a veces es otro idioma, a veces es lengua personal, que se puede utilizar para obtener una revelación, la lengua es la lengua materna, a veces una o dos a la vez, y pueden ser interpretadas. A continuación solo lo hacen cuando hay alguien que puede dar la interpretación. Si usted es capaz de entender todas esas cosas y entender cómo está funcionando esto en estos días, también entenderá que la primera iglesia no era una iglesia como la que tenemos hoy. Era una pequeña iglesia donde los hermanos, los cristianos, estaban juntos y a veces solo hablaban en lenguas y no tenían miedo de ella. Pero cuando llegaba un infiel, un no creyente, necesitaban antes de todo conversar con él sobre esto. Si se entiende todo esto y a continuación lees Corintios, entenderá algo nuevo. De pronto ve de lo que se trata, pero si usted está en un segundo plano luterano o es de el modelo de Constantino, tiene antecedentes a la Reforma y lee Corintios, nunca entenderá lo que Pablo dice. Esto es casi lo que él está diciendo aquí. Y la carta de San Pablo en 1 de Corintios 13, ha habido un malentendido. Esto también es lo que Pedro dice. Él está hablando de Pablo en 2 de Pedro 3:16. Dice, sus cartas contienen algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia destrucción. Por lo tanto, cuando hablamos de Corintios y hablamos de la carta de Pablo, Pedro está diciendo que hay algo en la carta de Pablo que es difícil entender, que personas ignorantes e inestables interpretan mal. Usted no puede entender lo que Pablo está diciendo si no lo vive. Si no vive esta vida, no entenderá lo que Pablo está diciendo ahí. A continuación vas a construir una teología. Pero si cuando se reúnen y obtiene una visión, alguien profetiza, alguien que viene hablando fuerte en lenguas y alguien que viene con una interpretación de lenguas, si usted experimenta la vida, no tiene un problema con lo que Pablo dice. Pero si no tenemos esta vida, tendremos la construcción de una teología y luego se perderán y dirán, no es para todo el mundo. No. Debería ser como esto. Pero si realmente construyes en Corintios, entonces usted necesita profetizar cada vez que un inconverso entra en acción, por lo que se verá que Dios está allí. ¿Pero puede hacerlo? No. ¿Pero puede utilizar la escritura para decirlo? No. Si usted no ha pasado de manera personal la forma de hablar en lenguas, ¿cómo lo puedes hacer? Y también cuando están juntos con otras personas puede hablar en lenguas y que Dios hable en lenguas. Pero no te quedes en el púlpito, en la parte delantera de cada uno de los otros y solo hables alto y fuerte. Y eso es lo único que estás haciendo, no está equipando a otras personas. Pero se puede hablar en lenguas y a continuación puede ser usado con profecía y algo más y se puede equipar a otras personas. Si no tiene experiencia en lo personal hablando en lenguas, si no tiene experiencia a veces solamente serán grandes ruidos el hablar en lenguas fuerte, donde todo el mundo se va a ir tranquilo, pero alguien va a venir con la interpretación de lenguas. Si usted no entiende que hay diferentes tipos de dones, tú no vas a entender lo que Pablo está diciendo. Y ese es el problema de la mayoría de las personas que se pierden en la carta de San Pablo. Se pierden porque son ignorantes cuando se trata de los dones espirituales. Pero la primera vez que viven de eso es como todo lo demás.
Si directamente tiene por primera vez la vida y después lee teología, lee la palabra, se convierte en mucho más real, porque ahora se entiende todo lo que trata la teología. Pero hoy en día, lamentablemente, hay personas que toman una cosa fuera de contexto porque son ignorantes y no son capaces de comprender porque no están bautizados con el Espíritu Santo. No viven la vida. Y a continuación sacan algo y dicen que hablar en lenguas no es para todo el mundo, que no existe ninguna señal, que el bautismo del Espíritu Santo no es algo que lo necesitas. Ok, quiero terminar con algunas preguntas, solo para revisar lo que he hablado hasta ahora, el arrepentimiento y el bautismo en el agua y en el Espíritu Santo. Tenemos esas tres cosas: bautizar con el Espíritu Santo. Cada bautizado con el Espíritu Santo fue el cumplimiento de la profecía de Joel dada hace muchos años. Y esto es para todos, y cuando sea bautizado con el Espíritu Santo puede experimentar la profecía, ver visión, tener sueños y la vida sobrenatural. Hay algunas personas que sanaban a los enfermos sin ser bautizados con el Espíritu Santo. Usted puede hacerlo porque la sanidad de enfermos tiene que ver con fe. Pero a continuación, cuando recibe el bautismo con el Espíritu y más tarde se vuelve mucho más fuerte, podemos ver eso cuando recibimos el Espíritu Santo. Y siempre hay una señal que lo ha recibido. Siempre hay señal de las personas a tu alrededor que lo reciben y esto es para todo el mundo. Ok, ¿cómo lo hago? Si vamos a Hechos 19, se puede leer que el apóstol Pablo se dirigió a Éfeso, y Pablo habló allí, y le preguntó a los discípulos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y preguntó también: ¿se te ha bautizado con el Espíritu Santo? ¿Tuvo usted el bautismo con el Espíritu Santo cuando comenzó a creer? Dijeron que no habían oído hablar de eso. Por lo tanto, Pablo empezó a explicar lo que es todo sobre eso y a continuación el bautismo en agua, y puso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Se hicieron bautizar con el Espíritu Santo. Lo que hago en la actualidad cuando me encuentro con personas les pregunto: ¿ha recibido el Espíritu Santo cuando usted llegó a la fe? El viernes me encontré con un hombre joven y su hermano, y cuando me reuní con ellos, le pregunté: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando llegaste a la fe? ¿Te bautizaste con el Espíritu Santo? Él dijo: no. ¿No hablas en lenguas? No. ¿Bautizados en agua? Sí. Por lo que se arrepintió, por eso había sido bautizado en agua, pero no con el Espíritu Santo. Por lo que le pregunté: bueno, ¿deseas tener el Espíritu Santo? No quiero eso. No es para mí. Me sorprendió porque, ¿por qué dice esto? Por culpa de la religión. Si entendía lo que la palabra dice, lo que la palabra está diciendo, no habría dicho eso. Entonces tuve que explicarle como Pablo lo hizo. Le expliqué desde el comienzo lo que era y cómo yo lo hago ahora, por lo que yo explico lo que era. Este joven caminaba con muletas. Nos fuimos después y oré por él y él fue sano. Y muchas cosas sucedieron porque había un músico que estaba de pie junto a él que lo vio ser sano y estaba sonriendo. Y dijo: venga, por favor. Y fuimos a él y él tenía un problema en la rodilla y dijo: ¿puede orar por mí? Yo le dije a este muchacho que había sido sano: usted ore por él. Y él ora para que este tipo fuera sano. Y el hombre que estaba vendiendo periódicos, él vio todo y dijo: vamos allá. Vengan. Tengo un problema en la parte de la espalda. ¿Puede orar por mí? Y entonces se oró por este hombre y él fue sano también. Por lo que en 5 minutos se sanó uno de muletas, que dejó las muletas y caminó y oró por otro que fue sano, por lo que quedé extasiado, quedé feliz preguntándole si ahora qué es lo que quiere. Quiero que el Espíritu Santo venga. Así que nos fuimos hacia el garaje donde podía orar. No hay muchas personas allí. Fuimos allí, le tomé las manos. Yo oraba por él, fue bautizado con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué es lo que hice entonces? Luego nos fuimos a casa y nos sentamos y hablamos, simplemente sentarse y verlo, y le pregunté:
que sentí. Él dijo, estoy lleno a rebosar. Él fue lleno por el Espíritu Santo y habló en lenguas. Cuando él habló en lenguas que acababan de salir de él, dijo, wow, no sé qué está hablando. Esto proviene de mí. Más tarde escribió a toda la familia y también a mí. Él escribió que a partir de hoy ha decidido seguir a Jesús. Le dijo a toda su familia lo que había sucedido y le dijo a sus amigos y se acercó a un pequeño grupo en la iglesia del estado, se reunió con ellos y les dio el testimonio. Y lo único que quiere es seguir a Jesús a partir de ahora. Está totalmente cambiado. ¿Por qué cambió ese día? Porque recibió la última cosa que necesitaba. Tiene justo eso, porque lo que le pregunté, ¿es usted bautizado con el Espíritu Santo? Cuando él dice, no, esperaré a que Dios lo haga, pero Dios ya me había enviado a mí. Sí, pero es Dios quien bautiza. Sí, lo hace por la imposición de las manos. Cuando ponemos nuestras manos, Dios lo hace. Él nos ha ordenado que bauticemos personas con el Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio, para que puedan arrepentirse. Debemos bautizar personas en Dios y que sean libres del pecado. Vamos a poner las manos sobre ellos. Así que Dios puede bautizar con el Espíritu Santo. Dios necesita de nosotros para hacerlo. Y he visto cientos de personas bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo hago a menudo. ¿Por qué? Porque cada vez que me encuentro con un creyente, es a menudo como en Hechos 19, donde hubo algunas personas que creían que no tenían la plenitud de Dios. Les pregunto si quieren recibir el Espíritu Santo, y ellos dicen sí, y yo pongo mis manos sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Entran en el fuego y su vida cambia por eso. ¿Cómo lo hace usted? Yo los tomo de las manos, que cierren los ojos y solo les digo, oren después de mí, porque si usted ora, Dios le dará el Espíritu. Eso es lo que la palabra está diciendo. Cuando Jesús salió del agua, Él oró y el Espíritu Santo cayó sobre Él. Por lo tanto, solo ore. Dios, le doy gracias porque su Espíritu va a venir, que llene y bautice. Y cuando oro por ellos como ahora, el Espíritu Santo se derrama y viene el Espíritu Santo. Y entra, y son llenos, y a menudo se puede ver en sus ojos se van, y entonces le digo, abra la boca, hable ahora, no hable inglés, no hable danés, hable un idioma que usted pueda entender. Cuando empiezan a hablar, sale de ellos, y esto es lo que leemos en la Biblia, esto es lo que vemos en la palabra, que son llenos por el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. A menudo la lengua piensa que se trata como... Ok, si Dios va a darme las lenguas, entonces se va a mover mi boca. A veces sentimos que lo que viene fuerte, te viene, pero muy a menudo el Espíritu Santo los llena a ellos, pero tienen que hablar. Y entonces se ha producido una gran confusión sobre la forma en que las personas reciben el Espíritu Santo. Pero cuando intenta, es como todo lo demás, aprender haciéndolo. Yo estaba en Canadá donde vi una mujer que dijo que era llena del Espíritu Santo y tuvo una experiencia con el Espíritu que entró y le llenó. Fue cuando estaba adorando a Dios, pero no hablaba en lenguas. Entonces dije, ok, si está llena con el Espíritu Santo, ¿y por qué no puedo hablar en lenguas? Porque esto es para todo el mundo, pero no puedo dejar que salga. Hemos orado por ella de nuevo y se llenó y he visto que ella estaba llena del Espíritu y le dije, abra la boca y hable. Y dijo, yo no lo tengo, y lo he mandado a hablar, y comenzó a hablar. Y podías ver que estaba solamente hablando palabras que salían de su cabeza. No era de su espíritu, era de aquí afuera, desde la cabeza. Pero cuando empezó a romperse por encima del temor a hablar, el Espíritu Santo vino sobre ella, y ella se llenó, y cayó, y fue establecida, y habló en lenguas. Ella era libre del temor. Alguien le había dicho que hablar en lengua es peligroso, de Satanás, y por lo tanto fue su ruptura de ella. No necesitaba liberación, pero tenía que definir su libertad, y ella estaba poniendo abajo el hablar en lenguas. El día después de que fue bautizada en agua, dio su testimonio y era libre, por lo tanto hablar en lenguas es para todos. Si yo me encuentro personas que no son bautizadas con el Espíritu, yo comparto el Evangelio con ellos y a continuación oro por ellos.
Si no recibe inmediatamente el bautismo del Espíritu, con el hablar en lenguas, yo les explico todo lo que es el hablar en lenguas. El Espíritu Santo ha llegado a ellos, entonces tienen que hablar. No es que Dios va a poseer la boca y para que puedan hablar, pero una vez más, no quiere que la gente solo diga muchas palabras al tiempo. Lo que queremos es que la gente reciba el Espíritu. Así que lo que a menudo no es algunas palabras. A veces puedes decir 3 o 4 o 5 palabras y si usted siente después que es capaz de hacerlo, entonces no vienen de la cabeza, vienen del espíritu. Solo hay que esperar, nuevamente, porque no queremos que salga de aquí, sino que salga de el vientre, de los ríos de agua viva. De repente se viene de aquí, de adentro, y entonces se rompe. Y cuando sale de allí, saben que este es el Espíritu Santo. Pero si las personas no pasan por el bautismo del Espíritu, hay que regresar al primer y segundo paso de nuevo y decir que arrepentirse. ¿Cómo se arrepintió? ¿Tiene una nueva relación con el pecado? Y puedo ir y hablar con ellos sobre esto y luego, si puedes dar el siguiente paso, serás bautizado en agua, porque hay muchas personas de antecedentes luteranos que no son bautizados en agua. No es fácil para ellos recibir el Espíritu. Igual las personas a menudo tienen diferentes formas de tradiciones y equivocadas enseñanzas y no reciben el bautismo en agua. Y tienen que ser bautizados en agua antes de recibir el Espíritu Santo. Pero todo el mundo, con los que he trabajado en los últimos años, reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Y algunos hablantes de otras lenguas, algunos profecías y algunos adoran a Dios, y siempre hay una señal. Por lo tanto, ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? Uno es por imposición de mano. Hebreos 6 habla de eso. El arrepentimiento de obras muertas. El bautismo y por imposición de manos es el fundamento de un creyente. Cuando Hebreos 6 habla de eso, por imposición de manos, es recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no recibieron el Espíritu, encuentre a alguien con el Espíritu Santo que habite en él y consiga que imponga sus manos para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ha recibido el Espíritu Santo? Luego entonces están llamados a poner sus manos sobre otras personas para que tengan el bautismo con el Espíritu. La primera vez no está seguro, pero después de haberlo hecho muchas veces, sabrá cómo está trabajando. Otra forma de recibirlo es que puede orar usted mismo. Cuando Jesús dijo, pedid y se le dará, busca y encontrarás, llama y se abrirá. En Lucas 11, en griego, él dice, pregunta, sigue pidiendo hasta que es dado a usted. Busca, seguir buscando hasta que encuentre, toque, hasta que se abra. Eso es lo que dijo. Él está hablando acerca del Espíritu Santo. Y más tarde él dice que si un hijo está pidiendo un pez, su padre no le da una serpiente. O si le pidiere un huevo, no va a darle un escorpión. Entonces dijo, así como a sus hijos les dan buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? No tengan miedo. Si se preguntan por el Espíritu Santo, Dios no va a darle un espíritu incorrecto. Dice aquí en Lucas 11, si le preguntas por el Espíritu Santo, vas a recibir el Espíritu Santo, Él lo dará. Pero la Biblia dice que debemos ser como niños. Pero nos complican las cosas por nuestras doctrinas religiosas. Mi esposa era de 11 años de edad. Ella no tenía mucha doctrina, pero cuando tenía 11 años, su madre fue bautizada con el Espíritu y ella también lo quería. Así que entró en la habitación y le preguntó a Dios, Dios, ¿me da el Espíritu Santo? Y se bautizó con el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Ella fue cambiada en ese momento. Nadie puso sus manos en ella, al igual que un niño que pide a su padre, me da el Espíritu Santo. Y Él se lo dio. Esto es lo que necesitamos. Tenemos que volver a la simple palabra que leemos en la Biblia. No debemos complicar las cosas. Tenemos que llegar y volver y hacer lo que es en la fe. Si vemos lo que se lee en la palabra
Quiero terminar ahora. Si piensas que no tengo el Espíritu Santo o no tengo una gran experiencia, yo quiero decir que por todos los que he orado por ahora, son bautizados con el Espíritu Santo. Ya que es una experiencia fuerte. No la experiencia de mí mismo porque nadie hay que me lo haya dado. Yo empecé a hablar en lenguas lentamente y yo no estaba seguro si era realmente de Dios. Pero yo sé que es Dios ahora porque después me dio una fuerte experiencia. No era exactamente de la misma forma en que lo hicieron, pero ahora lo tengo. Quiero decir que no sé dónde está usted. Puede que no esté bautizado con el Espíritu Santo. Puede que haya recibido el Espíritu, pero usted no habla en lenguas debido a sus gafas y tradiciones. Si realmente tienen el Espíritu Santo, puede hablar en lenguas. No importa dónde usted está. Quiero decir que esto es para todo el mundo. Hablar en lenguas es para todo el mundo. Vivir en el libro de los Hechos es para todo mundo. Si usted no tiene al Espíritu Santo, busque, ora, pida o haga algo. Si usted que está en una iglesia donde nadie lo hace, busque otra iglesia, encuentre a personas que saben sobre el bautismo con el Espíritu Santo y pongan las manos en usted. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, solo reciba de esas personas y reciba el Espíritu Santo. Es tan sencillo. Y quiero decir, si usted tiene una pregunta fuera de esto, creo que hay muchas personas, porque algunas de ellas son nuevas, y la próxima vez traiga sus preguntas. La próxima vez voy a enseñar que deben ser guiados por el Espíritu Santo, y quiero comenzar la próxima vez con responder a todas las preguntas que son de esta enseñanza. Esto no es algo fácil de enseñar, sino que es difícil, porque ustedes que están viendo son de muchos orígenes y tienen tantas tradiciones diferentes. Por lo tanto, para algunos tendrán problemas con algunas de estas cosas y un problema con otras cosas, pero es natural. Y yo quiero que se tome el tiempo necesario para hacer sus preguntas, para enviar las preguntas a mí, y me llevará tiempo en la siguiente lección para darles la respuesta. Ahora voy a hacer una oración y mi esposa va a cantar una canción. Dios, gracias por esta enseñanza, Dios. Pido que se abran los ojos de la gente a esta enseñanza y muchas personas puedan entender lo que está diciendo acerca de su bautismo con el Espíritu Santo. Y yo creo y oro para que muchos puedan recibir y ser bautizados con el Espíritu Santo a través de esta enseñanza. Dios, cuando oren en la fe, que se derrame el Espíritu Santo sobre ellos en el nombre de Jesús. Dios, gracias porque también van a empezar a estar en el fuego y oro por otras personas para que puedan recibir el Espíritu Santo de Dios. Que usted venga ahora y trabaje a través de Lene y sus canciones y todos sean tocados cuando le escuchen. En el nombre de Jesús, Dios se lo pido. Amén.
shall walk and will not faint. They shall walk and will not faint. Oh, you're giving new strength to your people, God. Oh, new strength today. Oh, wings as an eagle. Oh, new strength, Lord, to your people. Oh, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for new strength to your people. Oh, God. Oh, new strength. New strength. Oh, come to me. Come to me, my child, and I will give you new strength. I will give you new strength and rest. Oh, come to me. I will give you strength. I will give you rest that you need. Oh, my child, seek my face. Oh, cast your burdens unto me, and you will see that I will take care. I will take care, my child. Oh, cast your burdens upon me, and you will see that I will take care. Oh, my child, I will take care. Oh, my child, cast your burdens upon me. Oh, and I will help you in your circumstances. Oh, I see everything that you are going through, my child. Oh, and I will help you if you lay it down for me. Oh, cast your burdens upon me. Oh, my child, seek my face and I'll help you. I will give you new strength, new joy, oh, and a peace, my child. Come into my rest, oh, the rest that I have for you. Oh, in the midst of your circumstances, I have a rest, I have a peace. I have a rest, I have a peace for you. In the midst of your circumstances, oh, my child, oh, my child, cast your burdens upon me. Let me take over in your life. Let me take over in your life. And then you will see my power. Oh, and then you will see my power. My child, seek my face. Oh, don't go your own way, my child. Oh, I will lead you step by step, and I will strengthen you, my child. I will give you everything you need. But listen to me, my child. Oh, seek help. Seek my help, my child. Oh, and I will strengthen you. I will give you peace. I'll give you peace and strength in your circumstances. And I will take care. I will take care of the problems. I will take